Bien, vamos a continuar, por favor. No sé si está ya conectada María Lisset para que continúe. ¿No? Ya, entonces, estábamos con lo que son las hidrolasas y el ejemplo para estas, ¿no? A ver, Verónica Castro, ¿tú tienes un ejemplo de las hidrolasas? No sé si estaría bien, sería creo que ya lo dijeron, la lactosa más agua. Claro, otro ejemplo. ¿No tienes otro ejemplo? No. Tenían que hacer varios también, ¿no? Ingeniera, en el caso de las hidroxilasas, también nos dice que esto va a aportar un grupo hidroxilo, ¿verdad? No sé si está bien, pero aquí hay un ejemplo que yo puse en mi trabajo, que es de la fenilalanina hidroxilasa. Y el que va a aportar el grupo hidroxilo sería la fenilalanina. ¿Y qué es lo que se va a obtener como producto? Como producto de la pirosíntesis. ¿Qué tipo de rompimiento se va a hacer? Es decir, ¿qué tipo de enlace se va a romper en el ejemplo que tú estás realizando? ¿Lo puedes identificar? No. A ver, eso es importante, dependiendo del subgrupo o el subgrupo que hayas escogido. Es decir, sabemos que en el caso de las hidrolasas, al ser una reacción o una catálisis de reacción de hidrólisis, obviamente va a haber la presencia de agua. El rompimiento del enlace tiene ciertas características y nos va a decir qué es lo que vamos a obtener o qué tipo de enlace se va a romper, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los subgrupos de las hidrolasas que ustedes tienen aquí, están las estereasas, que en este caso van a romper los enlaces éster, ¿no? Entonces, se pueden tomar en cuenta en ese grupo las carboxilestereasas, las fosfoestereasas, las sulfoestereasas, que van a tener esta característica química y por lo tanto van a poder romper este tipo de enlace, produciendo en este caso, estamos nombrando la hidrólisis, ¿sí? Ese es el ejemplo que ustedes normalmente han dado, que es de la lactasa, que es la que más fácilmente se puede entender. En este caso, entonces, la lactosa es un carbohidrato. Entonces, ¿qué tipo de enlaces va a romper? Los enlaces de carbón, Lice. En este caso, los enlaces glucosídicos, ¿no? Que tendría específicamente el nombre de esa manera, y se van a obtener los dos productos que ustedes conocen, los dos monosacáridos, que es en este caso la glucosa y la galactosa. Entonces, en los ejemplos que ustedes han realizado, cuando hablamos específicamente de lo que son las hidrolasas, sería bueno que traten de identificar qué enlaces se está rompiendo, y esto lo pueden hacer por medio de esta clasificación que tienen aquí, que les va a ayudar a saber qué tipo de enlace. Por ejemplo, María Eugenia, ¿cuál era tu
¿Cuál es el sustrato que se va a hidrolizar? La tirosina. La tirosina. Sí, pues estoy mal. Es la forma en la que entendí. Entonces, si es la tirosina, tendría que existir el rompimiento de enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se va a dar el rompimiento bajo esas características donde la enzima que tú has escogido va a producir el rompimiento de los enlaces peptídicos, como en el caso de la tirosina. Del sustrato ya nos avisa, ¿no? Porque aquí, como les digo, la lactosa es un carbohidrato, por lo tanto va a romper enlaces glucosídicos, ¿no? Para no complicarnos mucho. Entonces, dependiendo del sustrato, ustedes ya lo van a poder dirigir en cuanto a qué enlace está rompiéndose y con respecto a la enzima que va a ejercer esa función. Bien, entonces, luego están lo que son las liasas, ¿no? A ver, en el caso de las liasas, ¿qué dice Mari Medina? ¿Qué función cumplen y qué ejemplo tienes, Mari? Norma González. Sí, Liz, ¿me puedes repetir la pregunta? La función de las liasas y un ejemplo. Son enzimas que participan en el corte o la adición de grupos en un compuesto químico. Un ejemplo sería la enolasa. Convierte el fosfoglicerato en fosfonopiruvato en la glicólisis. Ese sería. Ese rompimiento que se da, ¿qué característica tiene entonces? Cuando hablamos específicamente de las liasas en general, no del ejemplo. ¿Qué características tiene ese rompimiento? Porque no, para diferenciarlo de las hidrolasas, ¿cuál sería? Estaría especificada en la función, ¿no? Sí. Sí, buenas noches. ¿Puedo responder? Sí, claro. ¿Quién me está hablando? Wendy. ¿Ya? Dime, Wendy, por favor. Las liasas son enzimas que catalizan las reacciones de ruptura y soldadura de un sustrato. La diferencia de una hidrolasa es que estas las separan y las hidrolasas la unen. Y no sé, he encontrado un ejemplo, no sé si está bien, pero es de la aminoliasa que rompe las uniones de carbono de nitrógeno para formar el amoníaco. Algo importante es la presencia de los dobles enlaces. No se vayan a olvidar cuando hablamos de las liasas. Es decir, las liasas van a catalizar reacciones reversibles de adición de un grupo a un doble enlace. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar entendido. O sea, efectivamente va a haber un rompimiento, pero sí tiene que haber un aceptor para recibir el grupo químico al que se está, en este caso, adicionando, ¿no? Y esa característica está reflejada en que en el sustrato que va a producir la adición del grupo tiene que contener un doble enlace. Entonces aquí tienen el ejemplo del fumarato, aquí está el doble enlace, ¿no? En este caso se va a utilizar una molécula de agua que no va a producir una hidrólisis, que eso quede claro porque eso lo va a diferenciar de lo que son las hidrolasas, pero sí va a participar en el hecho de que va a haber la adición de esta molécula de agua, ¿sí? Entonces aquí el doble enlace, como lo ven en el fumarato, va a recibir a la molécula de agua y se va a transformar en L-malato. Entonces, dentro de las funciones, iremos tratando de diferenciar cómo se va a dar la adición del grupo, ¿no? Al que va a ser donado.
pero a partir de este doble enlace que se caracteriza de esa manera. ¿Sí? Aquí tenemos una clasificación de las liasas que vendrían a ser los subgrupos o las subclases, que están todos estos que tienen aquí, las descarboxilasas, hidratasas y demás, que van a ir dando lugar a este tipo de característica. Aquí tienen otro que es en el caso del piruvato, va a haber la presencia de la descarboxilasa, que es el subgrupo, donde el piruvato tiene su doble enlace y va a ser modificado su doble enlace, en este caso sí, por el rompimiento, y va a liberar la molécula del CO2, transformándose así en el acetaldehído. Ahora, si se dan cuenta que hay una diferencia en la que se está produciendo el rompimiento de esta molécula, como en el caso de la descarboxilasa, si el componente tiene, o el piruvato en este caso, tiene un doble enlace, que no va a ser modificado este doble enlace, donde no va a haber la adición de un grupo químico, pero sí la pérdida de la molécula, ¿no es cierto? Y por lo tanto se va a obtener el acetaldehído más el CO2. Es así que se tiene que ir identificando la estructura química del sustrato que va a ser transformado o va a participar en la reacción enzimática. Entonces, es cuestión de estar bien claros en la función que cumple cada una de las clases, y las subclases, como están viendo, son muy determinantes para dar lugar al cambio que se va a producir de la molécula a partir de las enzimas, que eso es lo que estamos viendo. Ahora veremos el siguiente grupo, que son las isomerasas. A ver, en el caso de las isomerasas, Cheyenne, a ver, la función de las isomerasas y un ejemplo, por favor. Ya, Liz, las ahorita isomerasas, aquí tengo el ejemplo que es las topoisomerasas, que son aquellas que van a ayudar a la replicación del ADN. Ya, ¿qué función pero cumplen las isomerasas? Y su función es ya. Grasas. Traten de apagar los micrófonos, las personas que no están hablando, para que podamos escuchar, por favor. Entonces, Cheyenne, de nuevo, no te he escuchado, la verdad. Ya. Las isomerasas son aquellas que... Hola. Sí, sí, te escucho. Las isomerasas, Lice, son aquellas enzimas que puede ayudar a transformar un isómero que ayuda a la replicación del ADN. Bien, a ver, bueno, de acuerdo, en relación a los ejemplos ya los vamos a ir aclarando un poco mejor. María Eugenia, ¿qué querías decir? Ya. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Ya, las isomerasas nos dicen que en esa enzima lo que hace es que va a haber un cambio en la estructura. Un ejemplo sería de la aldosa, que mediante la enzima isomerasa se va a transformar en cetosa. Va a haber un cambio en la estructura. De eso nos habla la isomerasa, lo que entendí. Sí, es un cambio de estructura. A ver, aquí tenemos entonces lo que vendrían a ser las isomerasas, ¿no? Su función, por lo tanto, es catalizar reacciones de reorganización de sustratos sin modificar la fórmula empírica, es decir, se va a producir una isomerización, ¿no?, a este grupo.
Los que se tienen, los subgrupos o las subclases son las mutasas, epimerasas y las racemasas, que van a dar lugar a esta modificación o a este reordenamiento, se podría decir, de la molécula inicial, ¿no? Es decir, un sustrato que va a sufrir un cambio en su estructura química, no va a donar electrones, no va a recibir, no va a aceptar ningún grupo químico, nada de eso, ¿no? Simplemente dentro de su misma estructura va a sufrir una modificación y un cambio. Ese cambio obviamente va a dar lugar a un producto que va a tener otro tipo de características a las que tenía inicialmente. Obviamente, ¿no? No va a ser lo mismo porque va a haber esa transformación. Un ejemplo bastante sencillo con respecto a eso es en el caso de la glucosa, que por una enzima que es la glucosa isomerasa, va a transformarla en fructosa. Es el ejemplo que mayormente les doy porque es el más fácil de entender. ¿Cuál es el cambio que se va a dar en el caso, por ejemplo, la glucosa tiene un poder edulcorante inicial y al ser transformado en fructosa aumenta, puede llegar a aumentar hasta 3 a 4 veces por esa transformación y este reordenamiento de la molécula. Entonces, cuando se produce el uso de las isomerasas para reordenar una molécula, es con el fin de obtener un producto con características diferentes a las que se tenía inicialmente. Pero esa modificación solamente se da dentro de la misma molécula. No va a haber un cambio, o sea, exterior a la molécula. No va a haber adición ni el intercambio de ningún otro tipo de sustancia que vaya a interferir. Aquí tienen el ejemplo de la metilmalonil, CoA, que la mutasa va a ser la enzima que va a producir el cambio de su grupo químico, como lo pueden ver aquí. El cambio del grupo químico es el que va a dar lugar a la succinil-CoA. Efectivamente, este reordenamiento de la molécula es mucho más compleja que se va a dar. Obviamente la enzima es la que va a producir esta transformación, así que quede claro que esta transformación se va a dar en un reordenamiento y se va a obtener una molécula con características obviamente diferentes a las que se tenía en inicio. Veremos el último grupo y después vamos a ir aclarando dudas si aún hay de alguna de las clases o de la clasificación, perdón, y de la nomenclatura. El siguiente grupo serían las ligasas. A ver, Lili, ¿qué función cumplen las ligasas? Y un ejemplo de esas, por favor. Ya, las ligasas son las que su función es las que catalizan la unión de dos grupos químicos y su ejemplo a lo que yo puse es aquí, son las que sería el piruvato carboxilasa que cataliza la reacción del piruvato más el dióxido de carbono más el ATP que sería la oxaloacetato más el ADP más P. Dentro del ejemplo que has dado, no sé si se ha comprendido tal vez, si estamos diciendo que las ligasas van hasta el mismo nombre, ¿no? Ligar o sintetasas también se las denomina. Entonces va a haber una característica de este tipo de reacciones, el requerimiento de energía, ¿no es cierto?, para que se pueda producir. Entonces, en el ejemplo que tú has dado, ¿cuál va a ser la unión o la que se va a producir con respecto a lo que estás nombrando, Lili? No sé si lo puedes identificar, porque de acuerdo a lo que vayamos viendo, es la idea de que ustedes lo puedan hacer, pero ahora quiero saber si lo has podido identificar así. Sería la unión del dióxido de carbono más que reaccionaría al oxalato y podría separarse del ATP. Claro, el ATP es la energía, ¿no? Que va a necesitar. Sí. No sé si en ese caso va a requerirlo va a requerirlo, perdón, para poder producir la síntesis, pero ¿cuáles son los sustratos entonces, en este caso, que estarían participando en tu reacción? Sería el piruvato.
¿Ya? ¿Uno y el otro? El dióxido de carbono. ¿Y qué se estaría formando? Oxaloacetato. Sí, es más la ADP. Ya, muy bien. Entonces, bueno, dentro de esas características tendríamos que ir identificándolo, por favor. A ver, ¿alguien más que quiera dar su ejemplo de las ligasas? Hay Redmi Pro, dice, no sé quién es, no sé el nombre, está denominado así en el Yo, curso. Lice, ¿Cuál es tu nombre? También Rosario Osorio. ¿Cuál es tu nombre de Redmi Pro? Rosario Osorio. ¿Rosario? Sí, Ya. Rosario Soria, dice ahí. Ya, muy bien. Entonces, Rosario, ¿qué ejemplo tienes de las ligasas? Primero su función y qué ejemplo tienes. Lo que encontré en la función de las ligasas es la que cataliza la unión de dos moléculas, ya que a partir de estas se forman enlaces covalentes que se acompañan por una hidrólisis de ATP o energía. ¿Tu ejemplo? Encontré del ácido y alcohol que da unas sintasas de éster. ¿Cuáles serían tus sustratos que van a producir la síntesis? El ácido y el alcohol, ¿Y van a obtenerse qué? las sintasas de éster. Bien, a ver, es que es un poco complicado entender muy bien los sustratos en los que ustedes han dado lugar su ejemplo. A ver, cuando hablamos entonces con lo que son las ligasas, ¿no? Como en algunos casos han nombrado, es la catálisis de reacción de unión de sustratos. Eso hemos dicho. Es lo que ustedes tienen que identificar en su reacción es que cuáles son los sustratos que están produciendo esa unión, ¿sí? Y para eso se va a requerir energía, que va a ser aportada por el nucleótido trifosfato, que hemos nombrado también eso, que es importante para que suceda la unión de esos sustratos. El ejemplo de estas subclases dentro de las ligasas están las carboxilasas y las sintetasas, ¿no? Que van a dar lugar a esta reacción. A ver, un ejemplo. Bueno, en el caso de lo que es la subclase, todas las uniones, la subclase, perdón, todas las uniones se van a dar en relación a, o pueden, o tienen que darse como característica oxígeno, carbono, carbono, azufre, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, o sulfuro, perdón, formación de ésteres fosfóricos, etcétera. Entonces ya en las subclases ya está determinado la unión que se va a producir a partir de los dos sustratos que ustedes puedan tener como ejemplo. Entonces, aquí está un ejemplo que no sé si ya lo han nombrado, si no me equivoco, que es en el caso del piruvato y el CO2. Esos van a ser los dos sustratos que van a participar en la reacción. El piruvato carboxilasa va a ser la enzima que va a producir la unión de estas dos moléculas, donde el ATP va a ser utilizado y transformado a ADP y se va a obtener el oxaloacetato, ¿no? Que es el producto final. Es importante que se entienda en cuanto a la forma en cómo se dan las diferentes reacciones de las 6 clases que estamos viendo, porque la siguiente actividad que tienen para concluir el tema de lo que es la clasificación y la nomenclatura es que ustedes, como ya había dicho en la anterior clase ayer, tienen que identificar específicamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los ejemplos, ¿sí? Es por eso que estoy haciendo mucha referencia. No quiero que se haga complejo en el sentido de que químicamente lo traten de explicar. La verdad no quiero, yo sé que es más difícil hacerlo de esta manera, es por eso que no les voy a pedir
o exigir que se haga una interpretación netamente química, pero que sí en su explicación se entienda en su ejemplo la función que representa ese tipo de clase, ¿no? Volviendo aquí a lo que son las ligasas, entonces estamos diciendo que es la unión de dos sustratos. Ustedes tienen que decir cuáles son los sustratos que se están uniendo y cuál es el producto que se está obteniendo a raíz de la enzima que está participando, que tiene que ser nombrada. Como les decía, yo les voy a mandar un cuadro donde ustedes van a ir especificando la función del ejemplo que ustedes van a tener de las 6 clases que hemos estado viendo, de cada una de ellas. Ustedes ya han hecho ese trabajo, lo único que tienen que hacer ahora es tomar un ejemplo de cada una de las clases y explicar la función como lo hemos hecho en esta clase, por favor. Y esta va a ser nuestra última actividad para cerrar el tema. Y el lunes estaríamos empezando con el siguiente tema, que es la cinética enzimática. Bien, hasta aquí alguna duda que tengan, por favor. Inge, no me ha hecho preguntas. Soy Griselda, mi internet se me han recortado. Griselda, pero bueno, dentro de todo han habido estudiantes que han participado sin que yo les pregunte específicamente, ¿no? Pueden intervenir sin ningún problema, pero aquí ahorita tienes un tiempo en el que tú puedas explicarme cualquiera de las clases, la que tú quieras, la función y su ejemplo. Está bien. A ver. El de las isomerasas, su función es interconversión de isómeros o una enzima que transforma un isómero de un compuesto químico a otro, o isomerización de una molécula. Entre un ejemplo de los isómeros, entre las isomerasas, tomé la glucosa 6-fosfato, que dio fructosa 6-fosfato. Tu ejemplo, Griselda, ¿cuál es la molécula que va a ser transformada? A ver, aquí tengo otra mejor que... Sí, sí. La molécula va a ser la glucosa. ¿Y a qué producto va a ser transformado? A fructosa 6-fosfato. No, esos son ejemplos que yo ya he dado, el que estabas dando anteriormente. ¿Dónde está? Otro puede ser el dihidroxiacetato, fosfato, que va a ser transformado a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuál es la enzima que participa en esa transformación? La isomerasa. No, la isomerasa es la subclase. Va a haber una enzima específica que va a dar lugar a esa transformación. Pero está bien. Lo que yo quiero es que con todo esto, en la siguiente actividad, vayan identificando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el sustrato con qué va a actuar para poder obtenerse el producto dependiendo de la clase a la que corresponda. Entonces es importante que por lo menos identifiquemos del ejemplo que ustedes van a realizar la clase o el grupo, la subclase y la subclase, ¿no? Por lo menos esos 3 primeros tienen que estar identificados. El último número ya es mucho más específico a la reacción enzimática de forma química y no quiero complicarlos con eso, pero sí, por favor, que queden claros los 3 primeros grupos. De todas formas, para que puedan realizarlos sin problema, les voy a mandar un cuadro donde ustedes van a tener que colocar ahí todas las partes de lo que va a representar la función de cada una de las enzimas o de las clases, ¿ya? ¿Alguna pregunta más que tengan? No, hija, está todo claro. Bien, entonces, o alguien más, aparte de Carla, ¿no? Bien, entonces, a ver, Cheyenne, ¿querías decir algo? Perdón, Inge, del trabajo le quería consultar. Usted ya nos va a mandar, ya tenemos fecha, ¿a partir de cuándo ya va a estar el trabajo disponible en la plataforma? La tablita que les he dicho que les voy a mandar.
¿A eso te refieres? Ah, sí, sí. Eso les voy a mandar mañana en la mañana máximo, ¿ya? O si no es hoy día en la noche, mañana en la mañana como máximo. Y el tiempo va a ser una semana, ¿no? Es decir, si les mando hoy día, entonces para el próximo martes, o si les mando el miércoles, para el próximo miércoles. Yo sé que no va a coincidir en este caso con los lunes, que son las clases que tenemos, pero es para que tengan ese tiempo. O si quieren, lo dejamos para el lunes, independientemente si sea hoy día o mañana. Ustedes díganme eso. Sí, para las clases que nos tocan, licenciada, por favor. O sea, para el respectivo día que nos toca, si no, también no nos sobrecargamos de trabajitos. Entonces, para el lunes, yo independientemente de hoy día o de mañana les mando y el lunes entonces voy a colocar la hora y la fecha para que puedan hacer la entrega. ¿Alguna otra duda, pregunta? Inge, una pregunta más sobre el perfil que hoy nos estaba diciendo. Son sobre los trabajos que estábamos haciendo en grupo, ¿verdad? Sí, 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 son sus trabajos de investigación. Quería preguntarle hasta qué punto ya tendríamos que haber avanzado. Tienen que tener terminado el perfil. El perfil ya tiene que estar concluido. Ayer les había explicado, eso les vuelvo a explicar en el caso de los que no han estado. Tienen que utilizar la guía de los trabajos académicos y utilizar el formato. De todas formas, para que no haya duda de qué es lo que tiene que contener el perfil, les voy a mandar también el formato de eso y lo van a ir trabajando, por favor. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa más? Nada más. Bien, entonces ya les voy a mandar la reprogramación de la siguiente clase que va a ser el lunes, la hora más que todo. Así que vamos a estar ya comunicándonos. ¿Ya? Está bien, Inge. Está bien, ingeniera. Hasta luego entonces. Que tengan buena Hasta noche. luego, gracias. Gracias, Buenas Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Chicos, hasta luego. Ustedes.